¿Qué tal, chicos? Vamos a ver hoy día en el tema de geometría lo que son ángulos según, ¿no?, su suma y su posición. Veamos primero lo que son los ángulos complementarios. Mira, ¿cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando yo veo un ángulo recto y yo observo aquí dos ángulos, llámale por ejemplo que acá sea un ángulo alfa y por acá que sea un ángulo beta. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo sumo los dos ángulos, tanto alfa y tanto beta, ¿cómo van a ser? Van a ser complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque simplemente ambos deben sumar 90 grados. Ah, muy bien. Entonces de ahí surge lo siguiente, ¿no? Para que dos ángulos sean complementarios, la suma debe de dar, ¿cuánto? 90 grados. Ah, muy bien. O sea que si yo digo, por un ejemplo, el complemento de alfa, perdón, si yo veo alfa, su complemento, ¿quién es? Ah, el beta. Pero ¿cómo sale este ángulo? Al 90 grados le quito el ángulo alfa. O sea, complemento de alfa, 90 grados menos alfa. Y de ahí surge lo siguiente, ¿no? Ah, muy bien. Si yo digo, por ejemplo, entonces, a ver, el complemento, digamos, ¿no? A ver, el complemento de 50 grados, ¿cuánto será? Ah, muy bien, a 90 grados le quito 50 grados. ¿Eso cuánto sería? ¿Sería cuánto? Sería el valor de 40 grados, ¿no? Entonces, simplemente de esa manera. Bien, ahora, por ejemplo, yo lo puedo hacer de forma directa. Ah, muy bien. Entonces, quiere decir de que el complemento, por ejemplo, que sea de 80 grados. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto le falta al 80 para completar para que sea 90? ¿Le faltaría cuánto? Le faltaría 10 grados, ¿no? Lo podemos hacer así ya de forma directa, ¿no? Entonces ya tú depende de qué forma lo quieres trabajar. ¿Está bien? Ahora, eso también pasa si yo veo, por ejemplo, ahora, ¿no?, en otro ámbito, por ejemplo acá. Veo cuándo dos ángulos van a ser suplementarios. Muy bien, serán suplementarios ahora si la suma es 180 grados. Por ejemplo, acá tengo un ángulo alfa y acá tengo un ángulo beta. Ah, muy bien. Los dos ángulos van a ser suplementarios si la suma de ellos ahora, ¿cuánto va a dar? Tiene que dar 180 grados. Ah, muy bien. Entonces, si la suma te da 180 grados, yo puedo decir que los dos ángulos, ¿cómo son? Son suplementarios. Entonces, si yo quiero saber el suplemento de, por ejemplo, del ángulo alfa, ah, ya, muy bien. ¿Sería quién? Sería beta. Pero ¿cómo sale este beta? 180 le resto el alfa. Ah, muy bien. Entonces, suplemento de alfa, 180 grados menos alfa. Entonces, de aquí yo puedo decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo sería, un ejemplo? El suplemento, digamos que sea de 70 grados. Ah, muy bien. ¿Sería cuánto? 180, ¿no? ¿Le quito cuánto? Le quito 70 grados. ¿Cuánto es 180 menos 70 grados? Sería el valor de 110 grados. Ah, muy bien. Entonces, de ahí surge lo siguiente, ¿no? Y si yo digo de forma directa, el suplemento, por ejemplo, de 100 grados, ah, muy bien, el suplemento de 100. ¿Cuánto le falta al 100 para que sea 180? Le faltaría nada más el valor de 80 grados. Así puede hacerlo entonces de forma ya directa. Muy bien, entonces ahora veamos lo que son ángulos opuestos por el vértice. Mira, si yo tengo acá, ¿no?, en forma de una cruz, estoy observando que acá van a haber 4 ángulos simples. Muy bien, de las cuales, por ejemplo, ¿no?, si yo veo este angulito que yo veo, a ver, que por acá sea, digamos, un ángulo alfa, ah, muy bien, es como si fuera como un espejo, ¿no? En el espejito, a ver, ¿cuánto sería este ángulo? Ah, muy bien, sería el reflejo de él, o sea, también debería ser alfa. Y eso ocurre también en el otro ángulo, ¿no? Por arriba, por ejemplo, este ángulo que yo veo acá, por ejemplo, que él sea un ángulo beta, también deberá ser igual entonces al ángulo que está a su atrás, aquí. Entonces aquí también, como si fuera como un espejo, valdría el ángulo, un ángulo llamado beta. Bien, entonces aquí tenemos estas tres partes, ¿no? Recuerda, cuando dos ángulos son complementarios, cuando suman 90 grados. ¿Y cuando dos ángulos son suplementarios? Cuando suman 180 grados. Pero ojo, son solamente dos ángulos, nada más dos ángulos. No pueden haber ni tres ni cuatro. Para que sean complementarios deben ser nada más dos, al igual que en los suplementarios. Muy bien, pasemos ahora entonces a los ejercicios que se encuentran a continuación. En la siguiente parte dice, ¿no?, en el número 1. A ver, ¿qué dice acá? Indica verdadero o falso. Muy bien, que tiene acá unos tres enunciados. En el primero dice, ¿no?, 40 grados, 30 grados y 20 grados son ángulos que complementarios. Recuerda, para que los ángulos sean complementarios, la suma, ¿cuánto debe ser? Debe ser 90 grados. A ver, sumemos
40 más 30 más 20, te da 90 grados. Pregunta, ¿serán complementarios? Pareciera que sí, pero la final es no. ¿Sabes por qué? Porque para que sean complementarios deben ser nada más dos ángulos. ¿Cuántos ángulos yo veo acá? Yo veo que hay 3, ¿sí o no? Muy bien, entonces no son complementarios. Eso es falso, ¿correcto? Profe, pero suman 90 grados. Está bien, suman 90, pero deben ser 2 y yo acá veo 3 ángulos. Entonces no puede ser. A ver, en el siguiente, 100 grados, 50 grados, 30 grados. Son ángulos suplementarios. Pregunta, ¿serán suplementarios? A ver, deben sumar 180 grados. Si yo lo sumo, también te da 180 grados. Está correcto. Pero hay un problema. ¿Serán suplementarios? No. ¿Sabes por qué? Porque son 3 ángulos. Dijimos que tanto complementario y suplementario deben ser nada más 2 ángulos. Entonces, como acá hay 3, nada, es falso. ¿Está bien? Seguimos. Dice, el complemento de 27 grados, a ver, el complemento de 27 grados es 63 grados. Pregunta, ¿eso es cierto? A ver, claro, ¿no? ¿Cuánto le falta al 27 para que sea 90? Le falta 63 grados. Entonces sería verdadero. Y justamente eso, ¿no? Son solamente 2 ángulos, nada más. Muy bien, chicos, pasemos ahora en el número 2. En el número 2 dice lo siguiente, ¿no? Calcula cuánto vale X y te dan esta figurita. Mira, justamente acá veo un cuadradito. Cuando veo un cuadradito, ¿cuánto mide ese ángulo? Mide 90 grados, ¿no? Entonces simplemente voy a sumar a los 3 angulitos y te debe de dar justamente ese cuadrado que es 90 grados. Entonces sumo por acá, sumaré al X. ¿Con quién? Con el 18, correcto, 18 grados. ¿Con quién? Con el 2X. Y cuando tú sumes esos ángulos, ¿cuánto tiene que dar? La suma de esos 3 ángulos tiene que dar el valor de ¿cuánto? De 90 grados. La propiedad siempre fue así, ¿no? Un ángulo recto mide 90 grados. Muy bien, entonces simplemente lo pegamos, ¿no? A ver, X más 2X sería ¿cuánto? Sería 3X. Ahora, ese 18, ¿cómo pasa? Restando. A ver, anda pensando cuánto es 90 grados menos 18. ¿Sería cuánto es? Sería ¿cuánto? Sería 72, ¿no? Entonces 3x es igual a 72 grados, donde simplemente el valor de x, ¿cuánto sería? Sería, a ver, 72 entre 3 sería el valor de 24 grados. Nada más así de simple. Muy bien, chicos, pasemos ahora en el número 3. Mira, profe, ya sé ya, como es en el número 3, hacemos lo que es, ¿no? Opuesto por el vértice. Serían igual. No, sí o no. Porque pareciera, pero no, si te das cuenta, está desnivelado, ¿no? Uno por otro. Y es más, 120 grados no es igual a 150 grados. Entonces, eso no puede ser. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Fácil, ¿no? Sabemos que una vuelta completa, ¿cuánto equivale una vuelta? 360 grados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a sumar cada ángulo, sumaré cada ángulo que se encuentra y la suma te tiene que darnos 360 grados. Entonces, sumaremos acá entonces el ángulo θ, ¿con quién? Con 120 grados, con el ángulo de 2θ y con el ángulo de 150 grados. Muy bien, entonces la suma de esos 4 ángulos te tienen que dar el valor de ¿cuánto? Una vuelta, 360 grados. Listo, entonces empezamos. Sería, ¿no? θ más 2θ sería ¿cuánto? Sería 3θ. A ver, sería 120 más 150, 270, pero él pasa a restar. Entonces quedaría 360 grados menos 270 grados. ¿Listo? Quedaría de la siguiente forma. 3z sería, a ver, la diferencia de ellos, ¿cuánto sería? Sería 90 grados, ¿sí o no? A ver, vas a dividir, conclusión, el ángulo de ¿cuánto valdría? Simplemente 30 graditos, así de simple. Muy bien, chicos, pasemos ahora en el número 4. A ver, el número 4 dice lo siguiente, ¿no? Dice, del gráfico, lo que aquí observas, ¿no? Halle el ángulo θ, sabiendo que alfa menos beta es igual a 12 grados. Muy bien, entonces, ¿qué podemos ahí hacer? Profe, ya sé ya, una vuelta equivale a 360 grados. Puede ser, ¿no? Pero hay un problema, mira. Si yo pongo así sería, a ver, 2θ más z sería 3θ. Sería 3θ más alfa más beta es igual a 360 grados. Pero habrían 3 variables, ¿no? 3 letras y de las cuales se complica más la cosa. De repente por ahí no puede ser. ¿Qué va, profesor? Bueno, tengo la gran facilidad, mira, justamente acá, si es que te percatas y observas y eres analítico, estás observando que justamente acá hay una línea.
Ah, muy bien. Al ver esa línea, ¿eso de qué me sirve, profesor? Me sirve de lo siguiente, ¿no? De ahí me da una idea de un ángulo llano. Ah, claro, habrían dos ángulos llanos. Un ángulo llano por arriba, por acá, que mide 180 grados, un ángulo llano, pero también abajo. Abajo también mide el valor de 180 grados. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer por las dos partes, ¿ya? Entonces, primero voy a observar que, primero, profe, observo que arriba, entonces, ¿no? Sumaría los dos y la suma de los dos te da 180 grados. Entonces, sumaré acá 2 teta, correcto, 2 teta más ¿cuánto? Lo voy a sumarlo más beta, ¿sí o no? La suma de los dos te tiene que dar al ángulo llano que es ¿cuánto? Que es 180 grados. Listo. ¿Qué más, profesor? Bueno, observo que también abajo también hay un ángulo llano, ¿sí o no? Claro, aquí abajo. Entonces yo puedo decirle que teta, ¿ya? El ángulo teta más el ángulo alfa te da también ¿cuánto? Te da 180 grados. Listo, profesor. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Observa que justamente los dos miden ¿cuánto? Los dos miden 180 grados. Ah, entonces quiere decir que ambos, como miden lo mismo, entonces ellos ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Entonces, ¿qué hago? Los voy a igualar, nada más. Pero ojo, igualo sus respuestas, nada más. Entonces, luego, a ver acá, entonces luego lo que vas a hacer es igualar, ¿no? Igualas, ¿no? El ángulo de 2 teta más beta debe ser igual al otro, que es teta más alfa. Ahora, ¿qué hago? Debes aprovechar algo, mira. Debes aprovechar este dato que te dan. Alfa menos beta es igual a 12. Ah, muy bien. Este dato, ¿cómo lo puedo sacarle provecho acá? Vas a darle forma, mira. Yo acá veo el alfa, ¿está bien? Y este beta que está sumando, que pase allá a restar. ¿Y por qué? Porque tú estás buscando alfa menos beta. Allá, alfa menos beta. Entonces, el que se vaya a restar y el que se vaya también, que se venga para este lado a restar también. O sea, ¿cómo quedaría? Quedaría así, mira. 2 teta, el a restar, menos teta. ¿Es igual a quién? Cuando él se fue, se quedó solito el alfa. Pero este beta de acá, que está sumando, pasa a restar. Ah, muy bien. Entonces, me quedaría de esta manera. ¿Listo? 2 teta menos teta es el valor de teta, ¿sí o no? Claro. Y justamente da la casualidad de la vida, justo, qué coincidencia. Alfa menos beta, ¿cuánto vale? Vale el valor de 12 grados, nada más. Y listo, sería ese tu respuesta. ¿Por qué? Porque te piden halle el ángulo teta, nada más. Así de simple. Bien, acá en el número 5... mira lo que dice, te dan este gráfico, calcula cuánto vale beta. Muy bien, yo acá veo, ¿no? Al toque tu ojito observa que acá hay un cuadradito. Ese cuadradito, ¿qué significa? De que mide 90 grados. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Ah, ya, si mide 90, yo sumaría los tres ángulos, ¿no? La suma de este ángulo más este ángulo y más este ángulo es 90 grados. Pero hay un problema, que este ángulo está vacío. Ah, muy bien. ¿Qué hago ahí entonces? Entonces, puedo hacer lo que es el espejito, ¿no? Claro, ¿no? Veo una cruz, ah, muy bien, este ángulo que está acá, este ángulo, ¿es igual a quién? Es igual a este ángulo de acá. Ah, interesante, muy bien. Si él es beta, él es beta. Listo, tu problema ya terminó. Este ángulo de acá ya fue, y mira acá. La suma de los tres te da ¿cuánto? Cuadradito, 90 grados. Ah, muy bien. Pondré acá entonces 20 grados, ¿no? ¿Más cuánto? Más el beta, correcto, y más el 15 grados. La suma de estos tres muchachos te tiene que dar ¿cuánto? Como dijimos que mide 90 grados, ¿sí o no? Ya está. Y tu problema ya terminó. A ver. 20 más 15 es 30. Ah, ya. Entonces beta, no, perdón, 20 más 15 es 35. Entonces beta más 35 es igual a 90 grados. ¿Dónde beta cuánto valdría? A ver, mándalo a restar y te quedaría ¿cuánto? 55 grados, nada más. Muy bien, chicos, pasemos ahora al número 6. Muy bien, en el número 6 dice lo siguiente, ¿no? Dice que la medida del ángulo AOC es 140 grados. Muy bien, entonces, a ver, AOC. Siempre manda el del medio, ¿no? AOC, o sea, desde A hasta C. Mide 140 grados. Eso hay que
bordearlo, ¿no? A ver, dice que acá desde A hasta C, o sea, desde este ángulo hasta el C, ahí dice que mide ¿cuánto? Mide 140 grados, ya está, listo. ¿Qué más, profesor? Bueno, observo que también aparte me dice que la medida del ángulo BOD es 80 grados, muy bien. Desde B hasta D, o sea, desde acá hasta D mide 80 grados, o sea que lo pondré de esta forma, ¿no? Ahí está, esta parte de acá mide, ¿no? 80 grados, de esa manera, ¿está bien? Listo, ¿qué va, profesor? Bueno, dice calcula cuánto vale X. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Profesor, observo que justamente acá, ¿no? 140 sería, ¿no? 2 alfa más este ángulo, pero está vacío. Muy bien, como está vacío, voy a ponerle una variable. ¿Qué te parece si le pongo acá un ángulo, llámale un ángulo M? ¿Está bien? Listo. Entonces, haríamos de la siguiente forma. Muy bien. Pondríamos acá entonces, a ver, ¿cómo pondríamos? Lo que mide 140 es los tres ángulos que yo veo acá, ¿sí o no? Muy bien. Y el ángulo que es 80 grados son los otros tres ángulos que yo veo aquí. Profesor, pero a mí ¿qué me están pidiendo? A mí me están pidiendo cuánto vale el valor de X. Muy bien, voy por esa parte. A ver, a mí me piden X, ¿correcto? Entonces, voy a ver acá cuánto mide el valor de X. Bien, veo de que X sería desde aquí hasta acá. O sea, solamente ¿quién? Sería el alfa, el M y el teta, ¿correcto? Repito. Acá te piden X, pero X abarca estos tres ángulos, ¿no? El alfa más M más teta. Si yo sumo alfa más M más teta, te abarca el ángulo X. Entonces, eso es lo que vamos a poner. Te piden X, pero X mide alfa más M y más el teta, ¿correcto? Bien. Entonces, la idea es buscar cuánto mide ese ángulo X. Listo. Pero también observo lo siguiente, ¿no? Como te comentaba, aquí justamente donde mide 140 grados, ¿quién era? Era 2 alfa más m. Entonces pondré eso por acá, ¿no? Entonces, pues, profe, aquí observo que 2 alfa, ¿no? Que 2 alfa más m, ¿a cuánto es igual? A ver, 2 alfa más m equivale a ¿cuánto? A 140 grados. Muy bien, eso equivale a 140 grados. Profe, pero también observo lo siguiente, donde mide 80. A ver, vamos a ver. ¿Quién abarca donde está 80? A ver, 80 grados es solamente este ángulo, que es M más 2 teta. Muy bien. Entonces acá pondría, ¿no? Que M más 2 teta es el valor de ¿cuánto? De 80 grados. Entonces aquí pondré es igual a 80 grados. ¿Listo? Bien, ahora sí, ¿qué hacemos ahí, profe? Pero no crees que sea complicado porque hay muchas letras. No, mira, porque al final lo que te piden a ti es alfa más m más teta. Y acá hay alfa, hay m y hay teta. Entonces creo que lo más conveniente, ¿cuál va a ser? Es sumar, ¿sí o no? Entonces voy a sumar por esta parte. A ver, sumemos. ¿Sería cuánto? Por acá si yo sumo todo por este miembro, ¿quedaría cuánto? Quedaría 2 alfa más ¿cuánto? M más m, 2m. Listo. ¿Más cuánto? Más 2 teta es igual, a ver, 140 más 80 sería ¿cuánto? 220 graditos. Listo. Creo que es evidente que acá podemos mitad y mitad, ¿sí o no? Muy bien. Entonces quedaría ¿cómo? Quedaría alfa más ¿cuánto la mitad? M. La mitad de acá, teta, es igual. Sácale mitad a él. ¿Quedaría cuánto? Quedaría 110 grados, ¿sí o no? Y justamente, ¿no? Alfa más M más teta, ¿cuánto vale? Lo que estaba buscando. Lo que estaba buscando era justamente el valor de X. Entonces, ¿X valdría cuánto? Simplemente 110 grados. Y esa sería entonces nada más, ¿no? Tu respuesta a dicho ejercicio. Muy bien. Pasemos ahora en el número 7. Mira, dice acá, calcule cuánto vale la medida del ángulo COD. Veamos, a ver. COD, está acá, COD. Muy bien. A mí me piden entonces este ángulo que yo veo aquí. ¿Y cuánto mide este ángulo? X más 40. Muy bien, hay que ir entonces 40, ¿sí o no? Bueno, veo que como acá hay una línea, entonces observo que acá hay un ángulo llano. Todo el ángulo, ¿cuánto mide? 180 grados. Muy bien. Entonces, ponte por aquí, voy a sumar entonces el X, ¿correcto? ¿Con quién? Con el 82 grados. ¿Y con quién más? Con este ángulo, que mide X más 40 grados. Listo. Dice que la suma de estos tres angulitos, ¿no? Cuando yo los sume a ellos, te tiene que dar ¿cuánto? Por ángulo llano. 180 grados, ¿correcto? Muy bien. Entonces simplemente lo operamos. A ver, X más X sería ¿cuánto? 2X.
82 más 40 quedaría ¿cuánto? El valor de, a ver, mentalmente, 122, ¿no? Ese 122 que pase a restar. Entonces sería acá, ¿no? 180 grados, lo voy a restarle menos ¿cuánto? Menos 122, ¿correcto? Está bien, ¿no? 82 más 40, 122 pasa a restar. Muy bien, ¿quedaría cuánto? 2x es igual, a ver, restemos los dos ángulos. ¿Te queda cuánto? Te quedaría 180 menos 22, ¿te quedaría cuánto? El valor de 52 grados, creo, ¿no? ¿Correcto? Está bien, ¿no? 52 grados. Ah, no. ¿Te queda cuánto? A ver, te quedaría el valor de 58, ¿no? 58 grados. Ahora sí, listo. Este baja a dividir y conclusión. ¿Cuánto vale x? A ver, 58 entre 2 sería ¿cuánto? El valor de 29 grados. Pregunta, ¿será esa tu respuesta? No, sí o no, porque a mí me están pidiendo el ángulo COD. Ah, te piden entonces este angulito. Entonces acá, chicos, piden, por si acaso, piden, muchachos. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el ángulo, la medida del ángulo COD. Pero COD, según el dibujito, equivale a ¿cuánto? A x más 40 grados. Pero tú ya sabías, ¿sí o no? Que x valía 29. Ah, ya, pues nada más lo sumas. A ver, 29 más 40 es el valor de ¿cuánto? De 69 grados. Y listo, se terminó. Nada más. Pasemos ahora, chicos, al ejercicio número 8. Muy bien, chicos, llegamos acá al número 8. A ver qué es lo que me dice en el número 8. Calcula cuánto vale x, ¿no? Y te dan acá esta figurita. Bueno, creo que es muy evidente, muchachos, que acá cuando yo veo un cuadradito y otro cuadradito, bueno, los cuadraditos, ¿qué significan? ¿De que miden cuánto? De que miden 90 grados, ¿sí o no? Muy bien, entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, dos ángulos que ya son conocidos. Profe, ¿pero qué más hago? Bueno, creo que el valor de una vuelta, ¿cuánto siempre equivale una vuelta? Equivale a 360 grados, ¿sí o no? Ah, muy bien, entonces acá sería 360 grados. Listo, entonces simplemente voy a sumar cada ángulo y tu problemita ya terminó. Entonces quedaría, a ver, sumaré por acá entonces x, ¿no? ¿Con quién? Con el, a ver, con el cuadrado de acá que mide 90 grados, con el otro 120 grados y el otro angulito que es 90 grados. Muy bien, profesor, entonces la suma de esos cuatro angulitos que yo veo por acá es igual a ¿cuánto? Una vuelta, 360 grados. ¿Listo? Entonces creo que es muy evidente que x más ¿cuánto? 90 más 90, 180. 180 más 120 es 300, creo, ¿no? Claro, 300 grados es igual a 360 grados. Bien, pasa a restar y entonces ¿cuánto quedaría esa diferencia? Simplemente 60 grados. Y tu problemita ya terminó. Muy bien, chicos, nos vemos entonces. Cuídense.